Sustentación de la situación problema. Trazas de metales pesados como el cadmio, arsénico y plomo sobrepasan significativamente los límites de toxicidad en el suelo de la sabana de Bogotá, Colombia. Presentado por Jairo Aníbal Márquez Martínez, del Grupo 6 del curso Propiedades y Contaminación del Suelo, dado en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Diagnóstico del problema. Clasificación del suelo de acuerdo al orden taxonómico. Los suelos que se encuentran en la sabana de Bogotá corresponden en un 16% al orden taxonómico de andisoles, donde encontramos variedades de cultivos como caña de azúcar, tabaco, papa, té, vegetales, trigo y arroz. Los suelos de estas características son fuente principal de alimentos. Su importancia radica en la sustentabilidad de ecosistemas en las cordilleras, bosques andinos y páramos, proveyendo de nutrientes a la vegetación presente y regulando los ciclos hídricos en las cuencas de la región. Clase textural del suelo. En la sabana de Bogotá tenemos un nivel de arenas del 64%. Esto hace al suelo apropiado para actividades agrícolas. En cuestión de limos tenemos un 24% y en arcillas 12%. Cotejándolo con el triángulo textural tenemos un suelo franco-arenoso. La tendencia de estas zonas es de temperaturas bajas. La vegetación crece más rápidamente en este tipo de suelos. La arena es mayor de un suelo franco normal. Es por esto que es modificado su drenaje, textura y condición para retener nutrientes. Al ser unos suelos con mucho drenaje, como los francoarenosos, su aireación es más efectiva y ayuda a que los organismos presentes en este ecosistema sobrevivan con facilidad y a su vez ayudan a las plantas en la fotosíntesis y absorción de nutrientes. En este tipo de suelos se incrementa la conductividad hidráulica del agua y los solutos, permitiendo menor tiempo de permanencia de los contaminantes, pero incrementando el riesgo de pasar a las aguas subterráneas y niveles freáticos donde se acumulan. Clasificación del suelo de acuerdo a su pH. El análisis de suelos de la sabana se puede dividir en dos áreas, quebradas y planas. En estas dos áreas el suelo presenta partículas de cenizas volcánicas que provienen de erupciones de las cordilleras central, que son trasladadas por efecto del viento a la sabana de Bogotá. En las áreas quebradas tenemos pH de 3.9 a 5.5 y en las áreas planas se encuentran suelos que varían entre 5 a 5.5. Interpretándole la tabla, son suelos con características ácidas en su gran parte. Características de los contaminantes. Los estudios que se han realizado a lo largo de los predios fronterizos al río Bogotá han permitido demostrar que el alto contenido de trazas contaminantes generadas por actividades antrópicas en las zonas destruyen el recurso hídrico, la calidad del suelo y envenenan los productos agrícolas que se cultivan en este lugar. Encontramos en las hortalizas trazas de arsénico, cadmio, cobalto, cromo, mercurio, manganeso, níquel, plomo, estaño, zinc y otras sustancias inorgánicas y orgánicas con alto potencial tóxico. Formulación de hipótesis. Posibles agentes causales. Según Silva 2010, las principales fuentes de contaminación de aguas y suelos son: la contaminación de suelos y de aguas por estos metales se deriva de la explotación y la fundición de metales, de los insumos agrícolas, de lodos y de sedimentos residuales, de la combustión del carbón y del petróleo, industrias químicas y de la inadecuada disposición de desechos urbanos e industriales. Procesos de acumulación de contaminantes en el suelo. En general, los metales pesados incorporados al suelo pueden seguir 4 diferentes vías. La primera, quedar retenidos en el suelo, ya sea disueltos en la fase acuosa del suelo u ocupando sitios de intercambio. Segunda, específicamente absorbidos sobre constituyentes inorgánicos del suelo. Tercera, asociados con la materia orgánica del suelo. Y cuarta, precipitados como sólidos puros o mixtos. Por otra parte, pueden ser absorbidos por las plantas y así incorporarse en las cadenas tróficas, pueden pasar a la atmósfera por volatilización y pueden ser movilizados a las aguas superficiales o subterráneas. Solubilidad y movilidad de contaminantes hacia mantos acuíferos. La movilidad relativa de los elementos traza en suelos es de suma importancia en cuanto a su disponibilidad y su potencial para lixiviarse de los perfiles del suelo hacia las aguas subterráneas, y difiere de su origen si es natural o antrópico, y dentro de este último al tipo de fuente antrópica. Propuestas de solución del problema de contaminación. Paralelo entre las ventajas y desventajas. Ventajas. Alternativa 1. Material quelatante. Químico. Materiales con un excelente potencial para la absorción de iones metálicos. Algunos materiales quelatantes son biopolímeros, los cuales tienen un peso molecular alto. Para la presente alternativa se utilizan oligogalacturónidos. Permiten distribuir los efectos de la toxicidad sobre las plantas en la desinhibición del crecimiento de las raíces. Alternativa 2. Biorecuperación. Biológico. Esta alternativa es de tipo biológico y se basa en la utilización de microorganismos vivos o en su defecto en metabolitos para el proceso de acumulación para posteriormente acumular, transformar o degradar los contaminantes. Método ya probado para contención o retención de contaminantes tales como hidrocarburos, plaguicidas y sustancias radioactivas. Tecnología con más de una década de aplicación. Altamente económicas. No causan perturbación en los ambientes donde se aplican. Desventajas. Alternativa 1. Material quelatante, químico. Método solo comprobado a nivel de laboratorio. Metodologías de reciente aplicación, faltan desarrollar más pruebas y protocolos para la captura de iones. Alternativa 2, biorecuperación, biológico. Esta alternativa solo es efectiva cuando los contaminantes se localizan cerca de la superficie y a su vez no son lixiviables o cuando no se utilizan para una situación de emergencia. Problemas cuando los microorganismos no poseen la habilidad de degradar metales sino de transformarlos. Solo es eficaz para mantener los niveles de metales pesados en el tiempo, más no extraerlos. Necesidad de estabilizar las condiciones de crecimiento microbiano en el sitio
donde se presenta la contaminación, lo que presenta una dificultad por las variables y factores alineados presentes en el sistema. Presencia de otros elementos u organismos que disminuyen el crecimiento de los microorganismos deseados en el área afectada. Alternativa seleccionada, biorecuperación, fitorrecuperación. Proceso de descontaminación biológico. Utilización de organismos biológicos para la fitorrecuperación y biorecuperación de los suelos a través de plantas y microorganismos rizosféricos que representan una alternativa de bajo costo y variadas ventajas ambientales. Estos procedimientos reducen considerablemente el riesgo de exposición de los humanos que fungen como operarios del material contaminado. Los tratamientos biológicos no tienen la capacidad de degradar los contaminantes inorgánicos como metales y radionúclidos. No obstante, tienen las propiedades de cambiar la valencia de estos y generar los procesos ya mencionados tales como absorción, incorporación, acumulación y concentración de los compuestos contaminantes. Esto aplica tanto como para microorganismos como los organismos superiores, plantas. Periodo de tratamiento. Estos tratamientos requieren periodos de tratamiento generalmente largos. Dependientes de los ciclos de vida de los organismos, estos métodos pueden ser acelerados por especies modificadas genéticamente. Equipos y suministros necesarios. Se puede utilizar la fitorrecuperación a partir de plantas tolerantes a metales pesados o ETPs, por medio de la composición de agentes secuestrantes, composta y las ya mencionadas plantas tolerantes. Algunas especies vegetales utilizadas tolerantes a alta salinidad y ETPs son Sporobolus airoides, Elytrigia pontica, Oryzopsis hymenoides, Astragalus disulcatus y A. racemosus, etc. Se utilizan por lo general plantas herbáceas y árboles tales como Pinus y Betula. Absorción de metales contaminantes mediante las raíces de la planta y su acumulación en tallos y hojas. En este método se deben seleccionar las plantas más adecuadas para el tipo de contaminante presente y sus características de emplazamiento. Estas plantas se siembran y se permite que completen su desarrollo vegetativo, luego de lo cual se cortan y se incineran, eliminando sus cenizas en un vertedero de seguridad. Esta acción se puede repetir indefinidamente hasta que la concentración de metales en el suelo esté dentro de los límites aceptables. Conclusiones y recomendaciones personales. Es importante reconocer que el río de Bogotá es un gran receptor de vertimientos industriales y domésticos, lo que ha conllevado a la degradación del medio ambiente que lo rodea. En el caso específico del tratamiento para la recuperación del hábitat por contaminación de metales pesados como el cadmio, arsénico y plomo, se recomienda la implementación de un sistema de bioremediación denominado fitorrecuperación por ser amigable con el medio ambiente. Teniendo en cuenta que la sabana de Bogotá es un área de gran tamaño, el proceso mencionado se puede aplicar en las zonas con suelos afectados con un bajo presupuesto. Por otra parte, teniendo en cuenta que el proceso toma un tiempo relativamente largo con respecto al tipo de plantas a utilizar y su crecimiento, puede requerir de bastante atención por parte de técnicos que realicen el seguimiento para el correcto desarrollo. Como sugerencia, para complementar el tratamiento se pueden incorporar hongos que por micorrizas ayudarían a acelerar el proceso de acumulación de los metales pesados en las plantas, sea en tallos o raíces. En este caso, habría que hacer un estudio de laboratorio para realizar un aislamiento de los hongos requeridos para crear una simbiosis con las plantas a sembrar.